El doctor Parada fue un miembro honorario nuestro, un hombre muy famoso como filósofo y como psiquiatra. En la academia tuvo poca participación porque pronto se enfermó y era un hombre más bien retraído, silencioso. Le voy a pedir que tengamos un momento de reflexión en homenaje a Rafael Parada. Le entrego la palabra al doctor Dañino. El doctor Dañino nos va a hablar sobre la historia de las epidemias. Doctor Dañino. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, la verdad es que el título con que postulé a un cupo fue Epidemias y literatura universal. Y la verdad es que a lo largo de este camino, desde que me vi en el mes de julio agendado, empecé dos resoluciones. La primera, y que no es sorpresa para nadie, ¿no es cierto?, que sobre epidemias hay una enorme cantidad de libros escritos desde hace 25 siglos, desde aquellos que son históricos, los médicos y los de ficción. Y de ellos he tenido la oportunidad de leer y releer muchos de ellos, ya sea por gusto o por necesidades docentes, y lo he disfrutado mucho y por eso pensé en el tema. Y tentado por eso, me aventuré, yo diría imprudentemente, en proponer el tema en la academia, más con las patas y el buche que con las competencias necesarias. La primera decisión, y no es necesario ser muy astuto, era que había que reducir el universo para evitarles a todos ustedes una muy tediosa lectura de títulos y autores. Decidí reducirlo a la ficción, pero esto también incluía una gran cantidad de novelas, desde novelas históricas, realistas, de ciencia ficción o distópicas, en fin, ad nauseam, o cuentos con iguales categorías. Y la variedad aumentaba si tratábamos de tomar varios idiomas, la enfermedad causante, si bacterianas o virales, si agudas o crónicas, si los brotes eran reales o ficticios. En la desesperación me salvó recordar que lo esencial en toda exposición es poner el objetivo principal de esta. Y Defoe, como veremos después, me salvó o me sugirió la salida, que la mejor era Epidemias y literatura universal, ponerle un subtítulo que lo circunscribiera. Y de ahí salió que es el que tendré que explicar, ¿no es cierto?, la peste bubónica en la literatura occidental y a partir de Tucídides. Porque lo que voy a tratar de hacer es decir que, en buena parte, todo empezó con Tucídides. Un segundo objetivo que se tiende a asumir como dado, pero que no siempre se consigue, es lograr que la charla sea interesante y ojalá divertida, tal como en el anfitrión de los cuentos de Canterbury les pidió a los peregrinos, sugiriéndoles que sus cuentos contuvieran the best sentence and most solace. Esto se atribuye con mucha soltura a Chaucer, pero sin embargo fue Boccaccio, en su genealogía de los dioses paganos, quien lo dijo con mayor elocuencia y bastantes décadas antes que Chaucer. Dice Boccaccio:
las fábulas, los cuentos, deben en una misma lectura deleitar a los sin instrucción por su apariencia externa y ejercitar la mente de los doctos con su verdad escondida. Y en una especie de segunda epifanía me di cuenta que para lograrlo lo que tenía que hacer era dejar hablar a los autores elegidos, pues aunque son muy conocidos o mejor por ellos, nunca dejan de encantar. Y estos son los escogidos. Podría haber escogido más, pero entonces me demoraría mucho más, a pesar de lo sucinto que voy a tratar de ser. Y de estos 6, todo parte con Tucídides, con su obra La guerra del Peloponeso, que relata una peste del año 429 a.C. en Atenas. Después le sigue Lucrecio, que copia desenfadadamente en su De Rerum Natura el texto de Tucídides, claro que lo pone en verso y en latín. Y después vienen, una epidemia, ¿no es cierto?, de causa debatida y todavía no concordada. Y después vienen estos 4, que parten con Boccaccio y su Decamerón en el siglo XIV, sigue con Defoe, con su diario del año de la plaga, que está escrito en el siglo XVIII, pero que relata la peste del siglo anterior. Alessandro Manzoni con sus Prometidos, que relata la peste de Milán de 1638, pero lo hace 2 siglos después. Y Camus con su famosa peste, ¿no es cierto?, de Orán del siglo recién pasado. Al comenzar las guerras del Peloponeso, Pericles, que era el estadista en Atenas, consciente de la fuerza de los espartanos en el combate terrestre y de la supremacía ateniense en el mar, llamó a los atenienses a refugiarse dentro de las murallas de Atenas que rodeaban la ciudad y de las largas que llegaban hasta el puerto del Pireo, que también estaba amurallado y que recorre aproximadamente unos 8 kilómetros. Con eso se aseguraba que no tener que someter a la población al combate con los hoplitas espartanos, pero se aseguraba el abastecimiento por mar dado su supremacía. La población, que se triplicó o cuadruplicó, se hacinó sin duda alguna, con malas condiciones higiénicas, con albergues precarios. Todos sabemos a qué conduce eso. El relato de Tucídides, que sufrió la enfermedad en carne propia, abarca apenas 8 capítulos del segundo libro de las guerras del Peloponeso. Son apenas unas 1500 palabras en griego, poco más de 5 páginas en la traducción estupenda de Roberto Torretti en su reciente libro Desastres de la Guerra. Y lo relata Tucídides con una prosa que es difícil a juzgar de todos y sin adorno, que ha sido analizada e interpretada por incontables historiadores, filólogos y médicos. Tucídides es el primero que describe en detalle una gran epidemia en el mundo antiguo y llama la atención que una catástrofe de la magnitud que la describe no aparece en ninguno de los tratados médicos contemporáneos ni en ninguna otra parte por lo demás. Y yo he llevado a pensar que quizás el relato de Tucídides esté amplificado para representar metafóricamente la enfermedad moral y social que afectó a los atenienses después de Pericles, o alternativamente que describe la ocurrencia simultánea de numerosas o diferentes enfermedades que cayeron sobre la población encerrada en las condiciones descritas. Como en los casos que siguen de los otros autores, elegiré los tópicos atinentes y las citas ilustrativas de aquellos pasajes
que van a ir repitiendo hasta Camus, en parte influido por los relatos precedentes donde pretendo demostrar eso, y en parte porque seguramente, ¿no es cierto?, la respuesta de los individuos y las sociedades a epidemias catastróficas son similares, sin importar las diferentes épocas y distancias culturales, sociales y tecnológicas, como creo yo podemos comprobar con reiteradas coincidencias a lo que nos ha estado sucediendo. La peste se fue acercando inexorablemente, creando esa sensación de catástrofe que se cierne, que también explotan en el cine, ¿no es cierto?, con imágenes en planos oscuros y una música dramática. Tú sigues desde las tierras altas de Etiopía, bajando a Egipto, Libia y gran parte de las tierras del rey, refiriéndose al de Persia, para luego aparecer en Lemnos, que es una isla al norte del mar Egeo, a la salida de los Dardanelos, y donde recalaban los barcos que venían del Mar Negro con grano y otras vituallas hacia Atenas. Y poco después llegó al puerto para desde ahí irrumpir hacia la ciudad alta, o sea, Atenas. Y sigue. Una peste tan grande y una tal destrucción de personas que no había recuerdo que ocurriera en ningún lugar, y no podían con ella los médicos que en estado de ignorancia la atendían por vez primera, pues cuanto más se le acercaban, más morían. Un concepto que ya tú sigues estaba lamentando de contagio. Ni ningún otro arte humano, súplicas en los templos o consultas con los oráculos o cosas por el estilo servían. Describe un cuadro febril de comienzo brusco, con cefalea, ojos rojos, faringe roja, con aliento fétido, después estornudos, tos, ronquera, y la aparición de un exantema cuya breve descripción ha generado incontables interpretaciones para apoyar una u otra de las decenas de hipótesis diagnósticas que se han propuesto. La frase, disculpen la pronunciación, pero será fonéticamente fácilmente distinguible, creo yo, para todos, dice: Flictainais, micrais, kai helcosin exentecos. Esto es flictena, tal como las usamos nosotros, y que los griegos entendían por ampollas o vesículas con líquido claro, piquiña, micrais. ¿No es cierto? Es raíz de muchos términos que usamos en el diccionario donde estuvo trabajando José Adolfo. Y úlcera, helcosin, que a través del latín ulcus nos llega como úlcera, y el verbo al final, como en alemán, exentecos, florecieron. Y de ahí deriva la palabra exantema que usamos todos hoy. Una breve digresión aprovechando el diccionario recién mencionado: la gran influencia que tiene el griego directamente o a través del latín en el lenguaje médico. Quintana Cabana, autor de un gran diccionario del siglo pasado, de fines del siglo pasado, calculaba que más o menos el 90% de los términos griegos, de los términos en español, provenían de raíces griegas. El cuadro progresa con agitación y delirio, insomnio y diarrea. En algunos, gangrenas distales y pudendas, incluso con pérdida de esas partes, ceguera, amnesia y muerte de la mayoría dentro de 9 días. Las descripciones de las consecuencias sobre el orden social y moral que hace Tucídides no son menos impactantes, y Tucídides la describe sin floritura. Reclamos contra la autoridad,
resistencia a las medidas tomadas, culpar a otros, en este caso a los peloponesios de envenenar los pozos, muerte de animales y contagio entre las personas de manera que morían como ovejas. Notable la desesperanza. Lo más terrible de todo el mal era el desánimo cuando uno sentía que se estaba enfermando, pues tornándosele de inmediata desesperada la mente, muchos más se entregaban y no resistían, y también el que contaminados unos por el cuidado de otros, morían. Y morían solos o acompañados y las casas quedaban vacías. Dos párrafos sobre la anomia y que los he escogido un poco para encadenarlos con párrafos posteriores. Ni el temor a los dioses ni la ley de los hombres cohibían. Por un lado juzgaban equivalente ser piadoso o no, porque veían a todos perecer del mismo modo. Por otro, nadie esperaba llegar vivo al juicio de los delitos y pagar la pena. Mucho más pendió sobre ellos la ya sentenciada, y antes que cayera, era razonable gozar algo de la vida. Y se confundieron todas las normas que antes se practicaban en los funerales, y muchos perpetraban entierros desvergonzados porque previamente se les habían muerto muchos ya. Mientras que algunos, adelantándose a quienes apilaban leña en una pira, colocaban allí su cadáver y la encendían, otros arrojaban el que acarreaban encima de una que ya ardía y se alejaban. Once capítulos después, Tucídides escribe a Pericles con admiración y en una sola línea dice: Pericles sobrevivió el inicio de la guerra 2 años y 6 meses, y el acierto de su conocimiento con respecto a la guerra terminó mejor conocida después de su muerte. Es evidente que con esta frase que Pericles murió 6 meses después de iniciada la plaga y en un momento en que esta había amainado hacia el invierno y antes de recrudecer al verano siguiente. Pero esa pura frase ha bastado para que innumerables comentaristas posteriores, académicos, periodistas y aficionados, afirmen sin más que Pericles murió por la plaga o de la plaga. Es extraño que Tucídides no hubiese contestado, dado la figura de Pericles en su Guerra del Peloponeso, que no hubiese consignado esos hechos en sus textos. Y tampoco se ha encontrado ninguna otra mención contemporánea al respecto. Pero Plutarco, 5 siglos después, relata: en este tiempo pareciera que la plaga atacó a Pericles, pero no con un ataque violento como fue el caso de los otros, ni agudo, sino uno que con los padecimientos arrastrados que se prolongó a través de varios cambios, consumió su cuerpo lentamente y minó la elevación de su espíritu. Decía que Lucrecio, en su De Rerum Natura, hace un plagio de Pericles, y es un largo poema, en un pedazo del poema en su 6ª parte y hacia el final. Y aquí voy a elegir este texto porque se va a encadenar fácilmente con uno de Camus, como lo vamos a ver, y que tiene que ver con el tema de los entierros. Se olvidó este pueblo de sus entierros, de aquellas ceremonias tan antiguas que en sacros funerales se observaban, y en este general abatimiento cada cual enterraba a quien podía, y la necesidad y la indigencia, horrorosas violencias inspiraron, porque algunos gritando colocaban a sus parientes en la pira ajena y poniéndole fuego por debajo, con mucha sangre a veces pendenciaban antes que los cadáveres soltasen. Cuatro siglos después le toca el turno a Giovanni Boccaccio y su Decamerón. Todos saben de él y del Decamerón, de la historia de las 7 amigas que invitan a 3 jóvenes para recluirse en una villa en Fiesole,
me he imaginado cómo sería esa vista a una Florencia mucho más chica y fui a investigar si se veía el Duomo y la torre, pero estaba recién en construcción, así que no habría sido tan maravillosa como es ahora. En un ambiente idílico, ¿no es cierto?, cuentan sus historias y la situación contrasta con la peste que arreciaba afuera en la ciudad. Boccaccio justifica incluir la peste en el preámbulo, la introducción del primer día, diciendo que era una necesidad para contrastar esas dos realidades, una idílica, una catastrófica. Tal como se usan juntos colores complementarios en una pintura para resaltar el brillo y vibración de cada uno. El párrafo introductorio de Boccaccio recuerda a Tucídides, pero hay que encontrarlo dentro de la floritura del Decamerón, que los años de la fructífera encarnación del Hijo de Dios habían llegado ya al número de 1348, cuando en la egregia ciudad de Florencia, la más bella de toda la Italia, apareció la mortífera peste que por obra de los cuerpos superiores o por nuestras inicuas obras fue enviada sobre los mortales por la justa ira de Dios para enmienda nuestra y que se había anunciado algunos años antes en la parte oriental, siempre vienen de la parte oriental, habiendo privado de la existencia una cantidad innumerable de vivientes y habíase extendido sin detenerse en uno u otro lugar miserablemente hacia el occidente. Una peste que se va acercando, una peste que extermina a muchos y sin que valiera para ello ningún consejo médico ni de ninguna otra especie. Describe también la enfermedad con los signos, ¿no es cierto?, de peste bubónica. Al comienzo de esa les nacían a varones y mujeres por igual, en la ingle o debajo de los sobacos, ciertas hinchazones, algunas de las cuales crecían como una manzana común, otras como un huevo y algunas más y otras menos, a las que los vulgares nombraban gaboccioli, y de las dos partes del cuerpo ya dichas, en breve tiempo el ya nombrado gabocciolo mortífero aparecía indistintamente en cualquier parte del cuerpo y pronto después la calidad de la enfermedad empezaba a permutarse en manchas negras o lívidas, las que en los brazos y en los muslos y en cualquier otra parte del cuerpo a muchos se les aparecía, siendo en unos grandes y escasos y en otros muchas y pequeñas, agregando después casi todos en quienes aparecían las señales antes dichas morían en menos de 3 días. Sobre el comportamiento de la gente también repite las observaciones de Tucídides. Algunos se recluían a gustar con templanza manjares y vinos excelentes, mientras que para otros la medicina para tanto mal era el beber mucho y el gozar y andar cantando de paseo y divirtiéndose, y satisfacer el apetito con todo aquello que se pudiese, y reírse y burlarse de todo lo que sucediese, y el desprecio por la autoridad de las leyes, de las divinas como de las humanas, por lo cual le era lícito a todo el mundo hacer lo que le plugiera. Particularmente dramático es el abandono de los otros. Unos a otros se evitaban los ciudadanos y ningún vecino cuidaba del otro. Y los parientes que raras veces o nunca se visitaban y les hablaban solo de lejos, y tal era el terror que esta tribulación había implantado en el pecho de los hombres y las mujeres, que los hermanos abandonaron hermanos, tíos a sus sobrinos, hermanas a hermanos, y en muchos casos las mujeres desertaban sus maridos. Y, cosa increíble, los padres y las madres rechazaban alimentar a sus propios hijos como si no fuesen de ellos.
Y reminiscente de aquello de Tucídides, los funerales, digo, ellos, o por sí mismos o con ayuda de algunos acarreadores, cuando podían tenerla, sacaban de sus casas los cuerpos de los ya finados y los ponían delante de sus puertas y allí hacían venir los ataúdes, y hubo quienes, por defecto de ellos, pusieron sobre alguna tabla. Tampoco fue un solo ataúd el que se llevó juntas a 2 o 3 personas, ni sucedió una sola vez, sino que se habrían podido contar bastantes los que contuvieron a la mujer y al marido, los 2 o 3 hermanos, o al padre y al hijo, y así sucesivamente. Y muchas veces sucedió que andando 2 curas con una cruz a por alguno, se pusieron 3 o 4 ataúdes detrás, llevados por acarreadores, y donde los curas creían tener un muerto para sepultar, tenían 6 u 8 o tal vez más. Aparecen aquí en Boccaccio por primera vez las fosas comunes, a pesar que en Atenas también se descubrió en unas excavaciones a principios de este siglo una fosa común datada en esa época. Dice Boccaccio: y como por la gran mortandad no bastaba la tierra sagrada, se hacían, después que todas las partes estaban llenas, fosas grandísimas en las que se ponían a centenares los que llegaban, y en aquellas se estivaban, como se ponen las mercancías en las naves, en capas apretadas, y con poca tierra se recubrían hasta que se llegaba a ras del suelo. Y donde tú sigues, describe que muchas casas quedaron vacías. Boccaccio lo describe con mucha mayor floritura. Oh, cuántos grandes palacios, cuántas bellas casas, cuántas nobles moradas llenas por dentro de gente, de señores y de damas, quedaron vacías hasta del menor infante. Oh, cuántos memorables linajes, cuántas amplísimas herencias, cuántas famosas riquezas se vieron quedar sin sucesor legítimo. Y concluye con otro párrafo notable que dice: cuántos valerosos hombres, cuántas hermosas mujeres, cuántos jóvenes gallardos a quienes no otros que Galeno, Hipócrates o Esculapio hubiesen juzgado sanísimos, desayunaron con sus parientes, compañeros y amigos, y llegada la tarde cenaron con sus antepasados en el otro mundo. 4 siglos después, Daniel Defoe, otro nativo padre de la novela en su idioma, escribe apresuradamente esta novela cuya naturaleza literaria ha sido incansablemente debatida. Defoe la llamó simplemente Diario del año de la peste y puso el subtítulo que me inspiró diciendo: siendo observaciones o memorias de los hechos más notorios públicos y privados que ocurrieron en Londres durante la gran visita de 1665. La peste había desaparecido en Marsella en 1720, o sea, al siglo siguiente de la gran peste de Londres, y se temía que llegase a las costas de Inglaterra. Y Defoe, que estaba muy presionado por deudas de diversos tipos, pensó que era una buena oportunidad para publicar un libro sobre la peste, pues sabía que durante las catástrofes los libros que las narran aumentan sustantivamente su venta. Usó y mezcló con destreza datos de diversas fuentes, ciertamente conocía a los 3 anteriores, con descripciones y panfletos médicos contemporáneos y documentos oficiales, especialmente los llamados Bills of Mortality, que eran los reportes parroquiales semanales de los entierros. Las citas de estos partes y la medida que se iban incrementando en el curso de los días, recuerda mucho las lecturas de la doctora Daza en nuestros días.
Como testigo usó a su tío Fow, Henry Fow, no se sabe si real o ficticio, pero para justificar la existencia de un diario en su poder, y Fow recorrió obsesivamente las calles de Londres durante toda la epidemia, impulsada por una curiosidad que lo obliga a salir todos los días a pesar de su temor al contagio y que puede ser descrita como morbosa, asombrada y científica. Pues en varios pasajes reflexiona sobre lo que está observando usando los hechos y la deducción con publicaciones recientes para llegar a respuestas sorprendentes. En un momento dice, ¿qué pasaría si un apestado respirase sobre un vidrio y qué se encontraría en el microscopio? ¿Figuras extrañas y monstruosas como dragones, serpientes y demonios? Fue registrando minuciosamente lo que veía, lo que le contaban o los rumores que escuchaba al pasar, y su relato es vívido y complejo, pues mezcla numerosos detalles topográficos que Defoe cuidó de que fueran verosímiles. Abre el relato, al igual que los anteriores, diciendo que viene la peste, viene el lobo. Fue como a principios de septiembre de 1664 que escuché rumores que la plaga había regresado en Holanda, porque había sido muy violenta ahí y especialmente en Ámsterdam y Rotterdam en el año de 1663. Unos decían que había sido traída desde Italia, otros desde el Levante entre mercancías traídas a casa por la flota turca. Era la que comerciaba con el Oriente Medio. Y agrega, para considerar dos signos celestiales, a pesar que él creía que era un fenómeno natural, dice que al volver de nuevo a los inicios de aquellos tiempos sorprendentes, cuando los miedos de la gente todavía eran jóvenes, pero se fueron incrementando extrañamente por varios raros accidentes que son los que relataré después, los que puestos juntos. Fue sorprendente que toda la gente no se hubiese levantado como un solo hombre para abandonar sus casas, dejando el lugar como un espacio designado por el cielo para un Akeldama condenado a ser destruido de la faz de la tierra. Akeldama viene en las notas del terreno comprado por Judas con sus 30 monedas de plata. Y sigue con la descripción de la aparición de dos cometas que fueron contemporáneos, uno en el año de la peste, el otro en el año siguiente del gran incendio, donde lo describen, ciertamente a posteriori, fue de un color pálido y opaco y se movía pesado, lento y solemne, mientras que el segundo era brillante, centellante, con un movimiento rápido y furioso como el del incendio. Narra la fuga masiva de todos los que pudieron dejar Londres, partiendo por la corte del rey que se fue a Oxford, y de todos los que pudieron, incluyendo su hermano. En el diario, el primer encierro está representado por lo que sufren los pobres, quienes sin medios y con la necesidad de seguir ganándose la vida, no pudieron abandonar la ciudad. El mismo Fow, apremiado por su hermano y citando a Boccaccio que la mejor medicina contra la peste era alejarse de ella, había decidido marcharse, pero dudaba, preocupado por el destino de su negocio y de sus bienes. En la víspera de hacerlo, abre la Biblia al azar en el Salmo 91. No temerás el terror de la noche, ni la saeta que vuela de día, ni la peste que avanza en tiniebla, ni el azote que arrasa a mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10.000 a tu derecha, a ti no te alcanzará. Se quedó. Es evidente, y también lo recogerá Camus, el temor al contagio que pugna con el deseo de compartir con los otros. Describe el caminar de la gente por el medio de la calle para no toparse con nadie que saliese de las casas o encontrarse con olores o esencias desde casa donde podían estar infectados. Es crítico de la reacción de la población caracterizada por el miedo, la desesperación
y la confusión. Lágrimas y lamentos podían verse en casi cada casa, especialmente en la primera parte de la visita, porque hacia el final los corazones de los hombres se habían endurecido y la muerte estaba siempre ante sus ojos, que no se preocuparon tanto de sus amigos, esperando a que ellos mismos iban a ser llamados en la hora siguiente. La otra forma de encierro, y que describe en varias partes con intenso dramatismo, fue la decisión de las autoridades de cerrar toda morada donde hubiese un contagiado para evitar la propagación, una cuarentena, ¿no es cierto?, condenando con ello al resto de los habitantes a una muerte segura. Se ponían candados, se marcaba la casa y se postaban guardias para impedir la entrada o salida de cualquier persona. Fow vuelve una y otra vez y reflexiona sobre la efectividad de la medida, dada la frecuencia con la que era violada, con malicia, astucia o soborno, y también por el conflicto entre lo individual y lo colectivo. En uno de los relatos dramáticos, y acompañado con este otro relato dramático donde una familia está descolgando a una niñita para que se la lleven de la casa que está marcada ahí, ¿no es cierto?, en la puerta con una cruz roja, y que dice, God have mercy on us. Y dice, la miseria de esas familias no se puede expresar. Y era generalmente en esas casas donde escuchamos los alaridos más horrendos y gritos de las pobres personas aterrorizadas, incluso hasta la muerte, por el espectáculo de la condición de sus parientes más cercanos y por el terror de estar ahí encerrado. O el episodio, mientras camina por la calle, que ustedes lo reconocerán pronto, se abrió violentamente una ventana sobre mi cabeza y una mujer lanza un espeluznante alarido y luego grita 3 veces, ¡oh muerte, oh muerte, oh muerte!, con un tono inimitable que me golpeó con horror y con frío en mi propia sangre. Le toca el turno a otro italiano, Alessandro Manzoni, otro de los grandes de la literatura italiana y referencia indispensable en Italia, pero pienso que no tanto en el exterior, que publicó en 1840 su novela histórica I Promessi Sposi, Los Prometidos, donde relata la peste de Milán en 1628, en medio de la guerra de los 30 años. La plaga llegó a Lombardía siguiendo los movimientos de tropas mercenarias que iban causando devastación y hambruna, además del contagio que se fue acercando a Milán, provocando el temor en muchos, pero especialmente en 2 médicos, Tadino y Setala, cuyos relatos históricos usa Manzoni para el relato en su novela, quienes advirtieron a las autoridades, pero como siempre, para evitar la alarma pública y sus consecuencias impredecibles, estas urgencias fueron minimizadas por líderes políticos y círculos médicos oficiales, y por el mismo pueblo que oscilaba entre la incredulidad y la resistencia a alterar la vida diaria, especialmente en lo comercial. Incluso cuando la plaga ya había entrado a la ciudad, tampoco se tomaron medidas y se promovieron 2 actos multitudinarios que diseminaron el contagio: una procesión religiosa contra la peste y los festejos por el nacimiento de un príncipe donde había alcohol y comida gratis. Cuando el Comité de Sanidad finalmente trató de imponer restricciones, estas fueron resistidas con manifestaciones de repudio dirigidas inicialmente específicamente contra los médicos ya mencionados, que no podían aparecer en público sin que fuesen insultados e incluso apedreados, acusándoles de inventar mentiras con el fin de allegar clientes. Describe el desempleo, el desabastecimiento y la indisciplina de la población, y también el heroísmo de quienes combatían la plaga en las calles y en el lazareto, algunos médicos y voluntarios como los monjes capuchinos que sacrificaron sus vidas con alegría. Describe también el progreso de la enfermedad y los errores de lazaretos colmados, las protestas contra las autoridades por medidas que se consideraban insuficientes y equivocadas, a veces porque eran muchas o a veces porque eran pocas,
y la acumulación de cadáveres en las calles por la insuficiencia de sepultura y sepultureros. Aquí describe una casta que son los monatos, que eran los recolectores y enterradores, que eran empleados para la ciudad para tal efecto, y que inicialmente provenían de la más baja estofa asesinos y ladrones, pero luego se les agregaron muchos que vieron en esto una manera de sobrevivir o una oportunidad de ganancia a través del despojo de los muertos. Describe Manzoni cómo, mientras arrastraban las carretas con cadáveres apilados, iban dejando en las calles las ropas de los muertos para esparcir el contagio y de esa manera asegurar la demanda por sus servicios. Analiza lo que después se llamarían las teorías conspiratorias, que buscan encontrar algún culpable de cualquier tragedia poco comprendida, negada y por sobre todo termina. Describe magistralmente cómo todo parte y termina con el uso y abuso del lenguaje para crear realidades a través del rumor y las noticias falsas. Para Manzoni, este camino podría ser evitado usando el método establecido desde hacía tanto tiempo: observar, escuchar, comparar y pensar antes de hablar, y algo que haría tanto bien, ¿no es cierto?, en nuestro tiempo. Así, primero, no existía la plaga, sino que era otra cosa. Luego, no era plaga propiamente tal, en realidad era plaga, pero solo en un cierto sentido, pues era más bien una fiebre pestilencial. No plaga verdadera, sino algo para lo cual no se podía encontrar ningún otro nombre que aceptara la realidad. Finalmente, cuando ya aceptaron que era plaga, se le había adosado esa otra idea que alteraba y confundía el significado, la del veneno y brujerías, y que detrás de ellas había individuos a quienes culpar de la desgracia. Los pobres untori, los untadores, quienes se habrían juramentado para extender el mal, embadurnando con venenos y pócimas a personas, muebles e incluso edificios. Estos untori también fueron los peloponesios en tiempos de Tucídides, los judíos en esa misma y en pestes posteriores, gitanos o cualquier otro. No es difícil acordarse en nuestros días las agresiones a personas con ojos rasgados orientales. Muy pronto, un pobre viejo, después de rezar en la inglesa, fue denunciado cuando usó el faldón de su abrigo para limpiar el asiento polvoriento. Fue golpeado y conducido al calabozo. Poco después, le tocó al turno a 3 estudiantes de arquitectura franceses, a quienes se les ocurrió palpar con la mano el mármol de la catedral para apreciar su calidad. Finalmente, 2 ciudadanos inocentes fueron acusados, admitieron su culpa bajo tortura y fueron condenados a morir en la rueda, castigo inconcebiblemente cruel. Sus bienes requisados y el negocio de uno, una barbería, fue demolida y en su lugar se erigió una columna conmemorativa que está en este dibujo del siglo siguiente, y con una placa de mármol que se puso en la muralla adyacente en la plaza y que es la que está aquí a la derecha. Y Manzoni denuncia estos hechos en su colonna infame, que publicó como un apéndice de Los Prometidos, y que hizo que la emperatriz María Teresa, al leer el relato, mandase que fuese derribada la columna infame. Y llegamos a nuestro último autor. Por cierto, redundante hablar de Camus y de su contribución literaria y cultural, por lo que seguiré con la línea hasta que he seguido hasta aquí. Primero, de nuevo, despejar un error prevalente cuando se afirma que Camus se inspiró en una epidemia de cólera que había azotado Orán el siglo anterior. La frase se repite, como aquella de la muerte de Pericles, en artículos académicos y de divulgación sin dar referencia, excepto
Una en el artículo de Wikipedia donde se cita un libro editado por Frank McGill, profesor universitario de Estados Unidos, que tiene una serie de libros sobre novelas famosas. Y puedo afirmar que allí no hay mención alguna sobre el cólera. Caveat lector, pues si esto pasa donde no hay ganancia, como en este caso y el de Pericles, y también en citas bibliográficas en ciencia y medicina, ¿cuántas más habrá donde hay intereses económicos o políticos de por medio? Lo que sí se puede afirmar es que Camus investigó exhaustivamente fuentes médicas y literarias, entre ellas todas las nombradas, y se van a revelar varias de ellas en similitudes textuales y temáticas. Desde luego está el epígrafe tomado de Poe que dice: tan razonable como para representar una visión de cierto género por otra diferente, es representar algo que existe realmente por algo que no existe. En su texto menciona también otras pestes, como aquellas de Atenas, Milán y Londres, y también alude directamente a Lucrecio y por ende a Tucídides con este pensamiento del doctor Rieu, protagonista y relator, ¿no es cierto?, de la peste. Y el doctor Rieu, que miraba el Golfo, pensaba en aquellas piras de que habla Lucrecio, y que los atenienses heridos por la enfermedad levantaban delante del mar. Llevaban allí durante la noche a los muertos, pero faltaba sitio, y los vivos luchaban a golpes con las antorchas para depositar en las piras a los que les habían sido queridos, sosteniendo batallas sangrientas antes de abandonar los cadáveres. Camus deja clara su intención de que la peste fuese leída en diferentes planos. Ese best sentence and most solace, ¿no es cierto?, de Chaucer, cosa que consigue a través del relato de la catástrofe terrible en una ciudad confinada, sus efectos sobre la población y las historias de un puñado de personajes que Camus va anidando dentro de la calamidad general. En Manzoni y Defoe la mirada es más bien moralista y piadosa, la de Rieu es más bien escéptica y sin respuesta, pero llena de compasión por quienes sufrieron y murieron, pues hay en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio. La historia se inicia con los curiosos acontecimientos que constituyen el tema de esta crónica. Se produjeron en el año de 1940, punto suspendido, en Orán. La peste se publicó en 1947, para luego describir una ciudad somnolenta y tranquila hasta que apareció una rata muerta en el rellano de la escala. La tensión creciente, que ya vimos en los anteriores, esa catástrofe que se cierne, la consigue con este conteo incremental de las ratas muertas, premonitorio de ese otro que seguiría, el de cadáveres innumerables. Las ratas muertas van inundando calles y casas, pero las autoridades y ciudadanos siguen en sus cosas, impertérritos, mirando para el otro lado y procrastinando. Dice Camus: se hubiera dicho que la tierra misma donde estaban plantadas nuestras casas se purgaba así de su carga de humores, que dejaba salir a la superficie los forúnculos y linfas que laminaban interiormente. Pronto llegarían los bubones y las manchas livias negruzcas, pero ya era demasiado tarde para la autoridad que había dicho: nada de pánico, sobre todo nada de pánico porque todo el mundo sabe que la peste ha desaparecido de Occidente. Y mientras escucha a Rieu piensa: sí, todo el mundo lo sabe, excepto los cadáveres. Y sobre ello reflexiona: las plagas en efecto son cosa común, pero es difícil creer en las plagas cuando las ve uno caer sobre su cabeza. Ha habido en el mundo tantas pestes como guerras, y sin embargo, pestes y guerras toman a la gente siempre desprevenida y continúan haciendo negocios, planeando viajes y teniendo opiniones. ¿Cómo habían podido pensar en la peste que suprime el porvenir, los desplazamientos y las discusiones? Se creían libres y nadie será libre mientras haya plagas. Ya no había destinos individuales, sino una historia colectiva de la peste,
con la violencia de los vivos, los entierros de los muertos y el sufrimiento de los amantes separados. Otro de los aspectos que desarrolla Camus y del que somos conscientes con esta pandemia es el agotamiento físico y mental de los equipos sanitarios, pero en el fondo de todos, ¿no es cierto? Dice, absorbido su trabajo de día y noche, no leían periódicos ni escuchaban radio, ahora, ¿no es cierto?, televisión. Y si se comentaban con ellos los resultados de la semana, hacían como si se interesaran, pero en el fondo lo acogían todo con esa indiferencia distraída que se suponen los combatientes de las grandes guerras, agotados por el esfuerzo, pendientes solo de no desfallecer en su deber cotidiano, sin esperar ni la operación decisiva ni el día del armisticio. Como Defoe narra el cierre de la casa y los gemidos que salen de su interior y dice también de este endurecer de los corazones. Al principio se veía a los curiosos detenerse en la calle a escuchar, pero después de tan continuada alarma pareció que el corazón de todos se hubiese endurecido y todos pasaban o vivían al lado de aquellos lamentos como si fuese el lenguaje natural de los hombres. Y esto lo recordarán aquella mujer que había abierto bruscamente una ventana cuando Tarrú pasaba y que había lanzado 2 gritos enormes, aludiendo, pienso, a esos 3 de Defoe, antes de cerrar los postigos sobre la oscuridad espesa del cuarto. Al arrestar la epidemia, los enterradores que cavaban inmensas fosas de donde se iban arrojando los cuerpos uno junto a otro, desnudos y más o menos retorcidos, se les cubría con cal viva, después con un poco de tierra, nada más que hasta cierta altura, reservándole un espacio a los que habrían de llegar. Sobrepasado el sistema logístico, recurrieron al horno crematorio donde llegaban los tranvías cuyos coches se condicionaron quitando los asientos. Sin duda, aquí fluye la interpretación más frecuente de que la peste es una metáfora de la ocupación nazi. La intención de Camus, pienso yo, es más amplia, no solo yo, mucho, y denuncia como plaga toda opresión y las consecuencias inexorables que siguen al uso de la fuerza y amedrentamiento de unos sobre otros. Tarrú dice que él ya padecía la peste, pues era como todo, pues había contribuido a la muerte de miles de hombres, incluso las había provocado, aceptando como buenos los principios y los actos que fatalmente lo originaban. Camus usa la prolongada y terrible agonía de un niño de la que son testigos cercanos el médico y el sacerdote para contrastar sus 2 visiones existenciales. Relata Ruiz, habían visto morir niños, puesto que los horrores de aquellos meses no se habían detenido ante nada, pero no habían seguido nunca sus sufrimientos minuto a minuto. Panelú, el sacerdote, quien había abandonado su interpretación de la peste como castigo divino, dice angustiado y con urgencia: ha llegado el momento de creerlo todo o de negarlo todo. Rieu elige lo segundo, pues el dolor infligido a aquel inocente nunca había dejado de parecerle lo que en realidad era un escándalo. Panelú elige la primera respuesta, replicándole: es posible que se pueda amar lo que no podemos comprender, y acepta con tranquilidad su muerte con su crucifijo entre sus manos y sobre el pecho. Finalmente pasa la peste y Rieu reflexiona al ver los festejos porque la peste había pasado, pues él sabía que esa muchedumbre dichosa ignoraba lo que se puede leer en los libros, que el bacilo de la peste no muere ni desaparece jamás, que puede permanecer dormido durante decenios en los muebles, en la ropa, y que espera, y que puede llegar un día en que la peste despierte a sus ratas y las mande a morir en una ciudad feliz. Así como en los versos finales de Tucídides, cada uno interpretará la plaga para servir su conveniencia. Si por peste entendemos hambrunas y otras catástrofes de la naturaleza, sin duda se seguirán repitiendo y seguirán pillándonos desprevenidos. Si llegamos a comprender que aquellas que los mismos hombres desatan con furia sobre otros hombres, quizás podremos prevenirlas y evitarlas. Y colorín colorado,
Espero de haber dado cuenta del primer objetivo, que todo empieza con tu sí, y si logré cumplir el segundo de Best Sentence and Most Solace, serán ustedes jueces, espero, benevolentes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Dañino. Ofrezco la palabra. ¿Algún comentario? Doctor Wolf. Doctor Dañino, muchas gracias por su presentación muy ilustrativa, muy culta, de áreas que me habría gustado haber sabido más de la literatura. Es interesante que hace poco se cumplía el aniversario 40 del conocimiento, de la publicación de los primeros reportes de VIH, hace 40 años. Y salió un artículo en el New England, el 2 de junio, en que se hacía un recuerdo de esto, y uno de los actores, digamos, médicos, actores, que se le entrevistaba, hace un comentario exactamente lo que al final usted planteó, o digamos, nos informó, nos dio a conocer del libro La peste de Camus, en que frente a la pregunta, ¿cómo es posible que haya surgido este brote, esta peste, y en la cual toma siempre por sorpresa a la gente? Un médico parafrasea también esto de la peste y plantea lo mismo. La verdad que la gente cree que las pestes caen del cielo, así repentinamente, pero también dice, lo que dijo usted, bueno, ha habido tantas pestes como guerras en la historia de la humanidad, y siempre la gente las pilla por sorpresa, ¿no? Y el COVID ha pillado por sorpresa a la gente, ¿no? Y estoy seguro que se va a escribir al respecto. Y también, para entender esto, hay un artículo muy interesante que su título es en inglés, muy interesante, realmente cuesta traducirlo o pronunciarlo, es que que dice la predecible impredictibilidad de los patógenos. Siempre nos van a pillar por sorpresa, porque siempre tienen esta capacidad de sorprendernos con su habilidad génica de causar una peste. Así que siempre hay que estar preparado. Me encontré muy interesante que usted mencionara lo de la peste justo cuando hace poco otro médico también lo mencionó en relación a otra peste, que 38 años más tarde es el COVID que aparece en el mundo. Muchas gracias. Doctora Pinto. Es muy interesante esto de los temas de la peste que ha planteado el doctor Dañino, porque eso han ocurrido a lo largo de los siglos y ha sorprendido siempre a las comunidades donde llega, porque ignoran de qué se trata, qué es lo que lo produce, y hay una tremenda incertidumbre y solamente se manejan las consecuencias de los procesos que se están observando. En el caso de la peste bubónica es bien interesante porque la mayoría de los cuadros, digamos, de los pacientes infectados aparecían en la zona de los puertos. La zona de los puertos que estaban relacionadas con la llegada de barcos de donde bajaban las ratas que invadían la ciudad. Y eso, la verdad es que la gente no lo sabía, o sea, sabía que había ratas circulando, pero no entendía cuál era la relación. Determinó que, entre otras cosas, en esos momentos se previeran grandes fogatas que eran para eliminar los humores, los malos humores, pero en el fondo eran grandes fogatas que eliminaban las ratas. Las ratas arrancaban del fuego y eso lograban de alguna manera disminuir digamos, la aparición de nuevos casos. Y la comprensión fue posterior, digamos, que se trataba de las pulgas de las ratas que llevaban la Yersinia pestis y que eran la causante de esta gran pandemia que, si no me equivoco, no sé si Jorge lo dijo, llegó digamos, a producir 200 millones de muertos en el periodo, especialmente en el siglo XIV. Ahora, una cosa interesante que aparentemente en el siglo IV hubo otra peste que se llamó la peste Justiniano, que ocurrió en la zona de Bizancio, donde Justiniano era el emperador de origen romano,
y que también se piensa que era la peste bubónica, que fueron cuadros muy similares y donde los estudios posteriores plantean de que efectivamente fue la misma Yersinia pestis que llegó a producir esos cuadros. O sea, son cosas sorprendentes que hacen que digamos, vaya aumentando el conocimiento, a pesar de la mucha limitación que existía en ese momento para entender la causa-efecto, para poder de alguna manera interrumpir esta cadena epidemiológica. Eso quería comentar. Muchas gracias, María Eugenia. ¿Algún otro comentario? José Adolfo. Bueno, muchas gracias, Jorge, por tu entretenidísima y documentada presentación. Desde el punto de vista médico, nosotros siempre acostumbramos en estos casos a estudiar el agente y estudiar el huésped. A lo largo de los siglos, ¿no es cierto?, los agentes han ido cambiando desde agentes bacterianos inicialmente, ahora predominantemente agentes virales, y se ha diseñado una gran batería de recursos para tratarlo, combatirlo, de manera que los resultados no son tan devastadores como eran al principio. Pero desde el punto de vista del huésped, tú que has revisado cómo el huésped, en este caso la sociedad, ha ido enfrentando las pandemias, ¿qué diferencias y semejanzas encuentras tú que han ocurrido a lo largo de estos 20 o más siglos en cuanto a cómo la sociedad, los cambios en la sociedad enfrentan estas pandemias? Es una pregunta que no es fácil de responder porque tiene varias aristas, ¿no es cierto? Pero yo diría, o la separaría en dos. Una es la respuesta intuitiva, colectiva, que se mantiene idéntica a lo largo de los siglos, digamos. Esta sensación de catástrofe que se cierne, la hemos sentido todos desde que por ejemplo, con esta última epidemia, ¿no es cierto?, pero con la esperanza de que no iba a llegar porque había habido otras anteriores, ¿no es cierto?, desde el ébola al SARS, de que se había amenazado que no iba a llegar y que iba a ser una pandemia y que después se extinguieron o no llegaron a una pandemia de esta naturaleza. Desde luego está el pánico, desde luego están las protestas, desde luego está echar las teorías conspiratorias de echarle la culpa a alguien. Y con consecuencias que a veces llegan a la muerte de las personas. Vimos esto de la colonna infame, pero también ha ocurrido en nuestros días con las agresiones con resultado de muerte, incluso a gente de razas orientales, echándole la culpa, ¿no es cierto?, del coronavirus. Yo diría que el cambio más notorio es, en el mundo occidental, digamos, es que las epidemias tienden a pillarnos con dos cosas. Uno, una capacidad de respuesta organizativa por la existencia de servicios de salud que permite coordinar las respuestas y tomar medidas con mayor oportunidad que las que se ven en la historia. Pero en todo tiempo las autoridades han tendido a procrastinar un poco, demorar las respuestas para no alarmar a la población y para no alterar el comercio, no alterar las libertades individuales, y etcétera, etcétera. Y desde luego está la parte científica, ¿no es cierto?, de las cuales esta última epidemia nos ha dado un ejemplo notable y extraordinario, primero con la secuenciación del agente causal y después con la vacuna. Pero en lo básico,
yo diría que este delgado barniz de civilización del Homo sapiens muestra rápidamente de que las respuestas son muy parecidas. A mí me parece que lo más impresionante de esta conferencia es cómo a lo largo de los siglos las epidemias son las mismas. Distinto la gente, distinta la cultura, distinto el conocimiento, pero el pánico, el descontrol, la sensación de fin de mundo es la misma. Bueno, doctor Dañino, muchísimas gracias. Yo sé que lo hicimos sufrir varios meses. Ahora puedo dormir tranquilo. Tengo otro compromiso ya sobre venenos y antídotos, así que de esta salto a la otra. Por este otro año. No, este lo tengo para septiembre, en los ciclos de historia de la medicina en la Universidad. Tendremos la oportunidad de oírlo. Muchísimas gracias. Ha sido un agrado tenerlos hoy día de nuevo. Tuvimos una asistencia notable para una conferencia también notable y tan esperada. No sé exactamente cómo va a ser la próxima reunión que vamos a tener, porque el edificio de la academia está abriéndose. La comuna de Santiago salió de la cuarentena. Y yo voy a echar de menos este sistema de reuniones. Hemos tenido más asistencia que nunca en las reuniones. Si todos los asistentes a estas reuniones fueran en alguna de las sesiones, no tendríamos cupo en el auditorio de la academia. La experiencia vivida en este modelo de reuniones ha sido muy notable. La presencia de la gente de regiones. Al doctor Raúl Sánchez no lo veíamos nunca. Y bueno, tenemos el agrado de verlo y se entiende, porque venir de Temuco a estas reuniones no anda. Tendremos que estudiar algo inteligente que para hacer, porque tampoco me parece que sea posible hacer una cosa mixta, presencial y telemática. Yo les confieso que ese cafecito de 10 minutos antes de la reunión lo echo de menos. No por el café, por el encuentro espontáneo de todos nosotros. De manera que esta epidemia nos va a dejar lecciones. La otra lección es la relación internacional. Nos hemos ido encontrando cada vez más. Insisto en que tenemos reuniones por delante. En 15 días más o algo más estamos con el seminario. En la próxima reunión tenemos elecciones a la vista. Tenemos en 2 semanas más el ingreso del doctor Llanos. Curioso, se cerraron las puertas de la academia, no pudimos reunirnos de nuevo y yo creo que hemos tenido más actividad que en todos los años anteriores que yo recuerdo. Muchas gracias y muchísimas gracias, doctor Dañino. Encantado. Se levanta la reunión.